Al primer encuentro estatal, la obligación de juzgar con perspectiva de género. Iniciamos el día de hoy con el panel La perspectiva de género en la función jurisdiccional. Queda como moderador de este gran panel del día de hoy el consejero de la Judicatura del Estado de México, magistrado licenciado Juan Manuel Trujillo Cisneros. Buenos días tengan todos ustedes, distinguidos magistrados, compañero consejero, señores jueces, compañeros de las juntas y público en general que nos acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos a este panel. Bien, como dijo el presentador, el desarrollo de este panel será a cargo de cada uno de los panelistas. Cada uno tendrá una intervención de entre 10 y 15 minutos. Yo quisiera que nos hicieran favor de tocar el tema, pero más en la práctica. Creo que es el punto que nos enriquece. Grosso modo, todos tenemos conocimiento de la teoría, de la perspectiva de género, de la jurisprudencia reciente, pero creo que tenemos un campo de mucha experiencia aquí en este panel, donde ustedes nos pueden ilustrar cómo en cada uno de sus campos se desenvuelve la perspectiva de género. La perspectiva de género, como todos sabemos, ha permeado más en las materias penal y familiar. Es donde se ha generado jurisprudencia, se han inyectado los criterios de la Corte y donde me parece que vamos un tanto más evolucionados. Sin embargo, poco sabemos de los ejercicios que hay en derecho del trabajo, poco sabemos de los ejercicios que hay en la materia electoral, en la materia administrativa y en la materia civil. Así que el público y su servidor agradeceríamos mucho que nos hicieran favor de ilustrarnos de cuestiones que ustedes hayan visto en la práctica y cómo han ejercido dentro de la función jurisdiccional la perspectiva de género. Me permito dejar en uso de la palabra a la licenciada Sara Dávila, Sarita Dávila. Muchas gracias. Buenos días a tan distinguido auditorio, a mis compañeras panelistas, mi compañero también panelista, al magistrado Juan Manuel. En principio, pues bueno, agradezco la invitación que me realiza el magistrado doctor Sergio Medina Peñalosa para intervenir en esta sesión con el tema juzgar con perspectiva de género en el ámbito laboral. Debo decir que el derecho del trabajo es parte del derecho social y por ello tiende a proteger la clase trabajadora. Bajo esta tesitura existen ventajas tanto en lo sustantivo como en lo procesal debidamente materializadas en la Ley Federal del Trabajo. Esto es proteccionista de la clase trabajadora. Esta protección, voy a enunciar algunas ventajas que se le otorgan a la parte trabajadora. Una de ellas es completar la demanda en cuanto a las prestaciones si la parte trabajadora no las precisó en el escrito inicial de reclamación, tomando en cuenta la acción intentada y los hechos que narra. Esto lo establece el artículo 685. En tanto, también señala que si la autoridad laboral advierte que existen irregularidades en la demanda, que se han intentado acciones contradictorias, que se omitió el salario, también la Junta tiene la obligación de requerirle para que subsane esas omisiones en un término de 3 días, artículo 873. Y el artículo 878 señala que para el caso de que la parte trabajadora no haya dado cumplimiento al requerimiento, en la primera audiencia, en la etapa de demanda y excepciones, nuevamente se le requiere al trabajador
para que subsane esas irregularidades en ese momento. Como verán, es completamente proteccionista de la parte trabajadora. De alguna manera se está juzgando ahí con una perspectiva que es la clase trabajadora. También en el artículo 18 de la misma Ley Federal del Trabajo establece que si existe duda en la interpretación de las normas de trabajo, prevalece lo más favorable al trabajador. Ahora bien, juzgar con perspectiva de género en el ámbito laboral implica que además de analizar y aplicar los supuestos que antes señalamos, debemos verificar si nos encontramos ante el caso en el que se detecte una categoría sospechosa, esto es, una situación de desventaja o discriminación en contra de una trabajadora. Es importante señalar que juzgar con perspectiva de género en el ámbito laboral no implica necesariamente que se tenga que beneficiar a todas las trabajadoras que inician una demanda, sino que tendremos que juzgar bajo la perspectiva de que la trabajadora se encuentra bajo una situación de desventaja o vulnerabilidad que por sus circunstancias personales tiene que ser protegida. Por ejemplo, voy a la práctica, que es lo que les transmito para saber cómo estamos juzgando con esa perspectiva de género. Si en la demanda inicial advertimos que una trabajadora está alegando un despido porque sufrió acoso laboral, que inclusive señala, lo hizo saber de sus superiores, y estos, en lugar de protegerla, de escucharla, por el contrario la despidieron, nosotros al momento de analizar esa demanda, ahí es donde podemos advertir que efectivamente existe un foco rojo. Luego entonces tenemos que, a partir de ahí, juzgar con esa perspectiva de género. Para eso tendremos que utilizar los lineamientos que señala la jurisprudencia emitida por la Corte. Una vez analizado que existe un foco rojo, tendremos que tener especial cuidado al momento desde el momento en que se fija la controversia, se fija la litis, posteriormente, ¿qué pruebas les vamos a admitir? Inclusive, si la autoridad laboral advierte que faltan pruebas para lograr vislumbrar si efectivamente existió esa discriminación en contra de esta trabajadora, el artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo establece que podemos inclusive llevar a cabo, desahogar pruebas, llevar a cabo esas inspecciones en documentos, en otras empresas, para lograr esclarecer la verdad, que en este caso es advertir si efectivamente existió discriminación en contra de esta trabajadora. Y luego ya en el laudo debemos apartarnos de la regla genérica, porque para este caso la parte demandada se excepcionó negando el despido y siendo omiso en qué sucedió respecto del acoso que sufrió la parte trabajadora y ofrece el trabajo, además de negar ese despido, ofrece el trabajo. Bueno, en principio la carga probatoria le corresponde a la patronal acreditar que se abstuvo de despedir a la trabajadora. Sin embargo, hace uso de la figura
jurisprudencial denominada ofrecimiento de trabajo. Al excepcionarse de esta manera, el ofrecimiento de trabajo conlleva a revertir esta carga de la prueba. Ya no le correspondería a la parte demandada acreditar la inexistencia del despido, sino la parte trabajadora tendría que acreditar que fue despedida, inclusive que existió en su contra ese abuso sexual que señala, ese acoso sexual. Entonces, al momento de que se está emitiendo el laudo, el juzgador tiene que analizar esa perspectiva de género y llegar a concluir que ese ofrecimiento de trabajo no lo va a calificar en los términos generales, sino ir más allá y no solo concretarse a las condiciones con las cuales lo ofrece, que esa es la regla general, que no controvierta su categoría, o si la controvierta la acredite, que no controvierta salario, horario, y que este horario esté dentro de la jornada máxima legal para tener por cierto que ese ofrecimiento sería de buena fe. Sin embargo, atendiendo a este foco rojo, la autoridad laboral puede llegar a determinar que ese ofrecimiento es inoperante, por lo tanto, ya no opera la reversión de la carga de la prueba y el peso probatorio lo tiene que soportar la parte patronal. Parte patronal que lo puede hacer, tiene todos los elementos para justificar su excepción. Entonces, en este caso, esta es la forma de cómo juzgar con perspectiva de género para el supuesto en que la parte trabajadora alegue que fue despedida del trabajo cuando fue a hacer del conocimiento al patrón que estaba siendo objeto de acoso sexual. Ese es un ejemplo en el cual los tribunales laborales hemos aplicado juzgar con perspectiva de género. Otro supuesto corresponde a las trabajadoras domésticas. Cuando una trabajadora doméstica alega que fue despedida, sabemos que en este tipo de trabajo especial no se llevan controles respecto de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en el supuesto de esta demanda en que la trabajadora doméstica precisa que fue despedida después de haber trabajado 20 años al servicio del patrón y que por su condición de edad ya no puede realizar las labores que le son encomendadas con la misma prontitud que cuando fue contratada, viene la demandada. Bueno, nosotros analizamos esa demanda y también nos llama la atención, porque además de ser trabajadora doméstica, también precisa que el despido fue a razón de la edad que ella tenía y que ya no tenía la misma habilidad para realizar sus labores. Entonces, nosotros consideramos que desde ahí existe también un foco rojo que nos va a dar la pauta para estar más a la expectativa y juzgar con perspectiva de género. En este supuesto, la parte demandada negó el despido, aceptó la relación laboral, niega el despido y alega que también ofrece el trabajo. Esta figura del ofrecimiento de trabajo es muy común que la parte patronal la haga valer, porque los beneficios que conlleva son muchos para la patronal.
entre ellos, pues revertirle la carga probatoria a la parte trabajadora, y lo cual es muy complicado que una trabajadora acredite el despido, porque ¿quién va a atestiguar un despido en el caso de una trabajadora doméstica? Es muy complicado. Sin embargo, en este supuesto donde dice que fue despedida ante la edad que ya tenía, hacemos lo mismo que en el supuesto anterior. Ese ofrecimiento de trabajo no aplicamos la regla genérica de únicamente analizar las condiciones de trabajo para determinar si es de buena o mala fe. En este supuesto ya no lo hacemos y declaramos inoperante ese ofrecimiento de trabajo. Ni siquiera lo calificamos de buena o mala fe, sino simplemente lo declaramos inoperante y le damos la carga de la prueba a la parte demandada. Y bueno, pues si prueba la inexistencia del despido, pues obtendrá un laudo absolutorio, y si no lo hace, tendrá un laudo condenatorio. Pero como que ya estamos protegiendo a la parte trabajadora, ya le estamos poniendo piso igual ante la desigualdad que existe de que una persona acredite un despido en las condiciones que señala al ser un trabajo especial, que es el trabajo doméstico. Existe otro ejemplo en donde… ¿sí? Sí, no, ya voy a terminar. Tenemos otro ejemplo en donde también se alega un despido. La gran mayoría de nuestras demandas, la acción intentada siempre son despidos, son muy pocos donde intentan una rescisión. En este supuesto también alegó un despido, reclamó prestaciones, pero se dijo que estaba embarazada. En este supuesto, la patronal también niega el despido, pero aduce que la trabajadora renunció. Entonces nosotros también, al ver que es una persona del sexo femenino y que señala que fue despedida con motivo de estar embarazada, también para nosotros ya lo consideramos como un foco rojo y empezamos a juzgar con perspectiva de género. En este caso, si el patrón aduce que renunció, el peso probatorio pues es para la parte demandada. Sin embargo, la trabajadora al momento de la réplica en la etapa correspondiente dice: sí firmé, pero lo firmé como un requisito para ser contratada. En ese momento nosotros juzgamos con perspectiva de género y al determinar que es mujer y que está embarazada, no resulta creíble que efectivamente hubiese renunciado a su trabajo. Entonces, no obstante que ella ya aceptó que firmó y los dictámenes periciales dicen que efectivamente sí es su firma, nosotros al juzgar con esa perspectiva de género, llegamos a considerar que es cierto lo que dijo la trabajadora, de que esa firma se obtuvo en el momento de la contratación. O sea, nos apartamos de la regla genérica para juzgar en términos generales y juzgamos con perspectiva de género. Esos son los tres supuestos que nos hemos encontrado en los tribunales laborales. Y aunque yo también, por último, ya nada más, considero que también habrá supuestos en que la parte demandada pueda encontrarse en desventaja frente a la demanda del trabajador. Esto va con las pequeñas empresas, con las pymes, simplemente también con una familia que contrata a una servidora pública, a una servidora doméstica, y donde la servidora doméstica dice que laboraba 12 horas diarias y que tenía un salario de
de 500 o 600 pesos diarios, cuando la parte demandada dice, no, yo soy madre soltera, ella iba 2 días a la semana y 4 horas y le daba 200 pesos. Y llegan a ofrecer como pruebas pues un estudio socioeconómico que no está contemplado como pruebas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo lo dejo al auditorio, a los panelistas, y llegar a considerar que hasta el propio demandado en un momento, en determinados eventos, puede encontrarse en desventaja frente a la parte trabajadora, y le debemos a él, a esta persona, juzgar con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Sara Dávila. Nos puntualizó 3 casos en los que comúnmente aplican perspectiva de género: acoso sexual, caso de domésticas y caso de embarazos. Esperemos que al final tengamos tiempo de volver un poco sobre estos temas, pero ahora, por cuestión de método del panel, quisiera dejar en uso de la palabra a nuestra experta en Derecho Electoral, a la licenciada Nacelia Ortiz Peña, por favor. Pues muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera agradecer al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México por confiarme su representación para acudir a este foro con tan distinguidas personalidades. Y bueno, me permito comenzar mi participación afirmando, en concordancia con el preámbulo del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, que las instituciones de impartición de justicia en México tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad. ¿Así se escucha? ¿Sí? Oye, es que se sacó. ¿Así está bien? Gracias. Les comentaba que en concordancia con el preámbulo del pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, que las instituciones de impartición de justicia en México tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad, tal como lo estipulan los artículos 1 y 4 constitucionales. Asimismo, está en su deber incorporar los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en su labor jurisdiccional de acuerdo con la jerarquía normativa asignada por el artículo 133 constitucional. Como consecuencia de ello, al firmar y ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, el Estado mexicano se obligó a eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales. La CEDAW señala que la discriminación contra las mujeres, tanto en la ley como en los diversos actos en que ésta se aplique, debe ser examinada no solo desde su objeto o propósito, sino también de acuerdo con el resultado de su aplicación. Así, una ley será discriminatoria por resultado cuando su aplicación u operación provoque un impacto diferenciado en hombres, mujeres y en razón del arreglo social en torno al género. Sin embargo, es evidente que esto no ha sido siempre así. En la historia política de Occidente, las mujeres no fueron consideradas ciudadanas plenas, tal como lo afirma Serret. Las mujeres griegas, como después las romanas bajo la República, disfrutan de ciertos permisos, pero no son sujetos de derecho. Lo anterior implicó que las diferencias entre hombres y mujeres que se presentaban en el mundo de la vida fueran trasladadas al espacio público. Y ya en el espacio público, las diferencias entre hombres y mujeres
respecto a los derechos políticos implicaron desigualdad que mediante varios subterfugios produjo discriminación de las mujeres siempre sometidas a los padres de familia o a los mismos esposos y consideradas incapaces de un uso autónomo de la razón. De tal forma, la institucionalización de la perspectiva de género en materia electoral, así como en diversas materias, se conceptualiza como el proceso mediante el cual las demandas de las mujeres por la igualdad de género se incluyen en las políticas públicas como un valor u objetivo en las rutinas y normas de las instituciones públicas. Un primer acercamiento fue el relativo al derecho al voto activo, que implicó la posibilidad de que eligieran representantes en esta misma vertiente, y un segundo paso fue la posibilidad de que las mujeres pudieran ser candidatas a puestos de elección popular, esto es, el derecho al voto pasivo. En el ámbito de la representación política, tuvo incidencia la política pública que se denominó equidad de género, en el sentido de crear condiciones equitativas para acceder a los cargos de elección popular. Aquí es cuando los estados plantean las acciones afirmativas y en específico las cuotas electorales de género con la finalidad de paliar la desigualdad subsistente entre hombres y mujeres, tanto en la representación descriptiva o formal como en la representación sustantiva o de políticas. El Estado mexicano, como todos ustedes lo saben, ha emprendido diversas tareas en materia de igualdad y en caso de la materia electoral no es la excepción. En primer lugar, de forma general, se ha emitido nueva legislación elaborada ex professo para acelerar el proceso de igualdad de género. De manera destacada, es necesario hacer mención de una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, así como del Acuerdo Nacional para la Igualdad convocado por los titulares de los 3 poderes de la Unión. En ese mismo marco de las adecuaciones legislativas, se inscribe también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En segundo término, se han realizado acciones concretas para transversalizar la perspectiva de género. Esto significa que en las actividades cotidianas que llevan a cabo las diferentes instituciones electorales debe considerarse el impacto sobre mujeres y hombres para incorporar medidas que garanticen la participación igualitaria por género y sobre todo garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en condiciones de igualdad y en el caso específico el ejercicio libre a sus derechos político-electorales. La creación incluso de enlaces de género en diversas entidades en los 3 niveles de gobierno en las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, es el primer paso para articular una nueva visión más equitativa del servicio público. De igual forma, la creación tanto de los institutos de las mujeres como de los observatorios para la participación política en el ámbito federal y local responde a esta lógica, visibilizar esa desigualdad que ha sido históricamente, por las que han sido históricamente marginadas las mujeres. En lo atinente a los órganos impartidores de justicia, juzgar con perspectiva de género implica cuestionar la neutralidad de las normas a pesar de estar escritas en lenguaje imparcial. Invita a examinar la concepción del sujeto que le subyace y las visiones estereotípicas que aducen o sostienen, así como deducir el impacto diferenciado de las normas para determinados sujetos y contextos. Por otra parte, demuestra que el enfoque jurídico formal no resulta suficiente para lograr igualdad. Impartir justicia electoral con perspectiva de género constituye un compromiso ético y social para los órganos de impartición de justicia, lo cual implica la incorporación de dicha perspectiva como categoría de análisis en la resolución de asuntos jurisdiccionales sin menoscabo de la independencia e imparcialidad judicial. Sin duda alguna,
la progresividad de los derechos político-electorales de las mujeres en gran medida es derivado de la organización de las mujeres y aliados para su defensa. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales electorales han sido pieza clave para potenciar los citados derechos, pues se ha optado en diversas decisiones jurisdiccionales de esta circunscripción discriminar de forma positiva en favor de las mujeres. Como ejemplo de ello, se encuentra la sentencia dictada en el expediente ST-JDC-297 de 2009. Les platico que en ella se impugnó la decisión de la dirigencia nacional de un partido político al seleccionar como candidata a una mujer bajo el argumento de equidad de género. En la resolución se analizó el entorno interamericano para señalar que hay una amplia coincidencia en el sentido del que el principio de no discriminación se había convertido, si bien en una norma interpretativa de derecho internacional de los derechos humanos, no admitía disposición en contrario. Sin embargo, de acuerdo a lo sostenido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva sobre la propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la naturalización con número, me permito citar el número, es la clave OC-4/84 de 19 de enero de 1984, era posible establecer desde entonces un trato diferenciado basado en criterios razonables y objetivos que de ninguna manera constituyen ningún tipo de discriminación. De ahí, en esa sentencia se sostuvo que la naturaleza de las disposiciones de acción afirmativa o discriminación positiva por cuestiones de género, a pesar de la igualdad establecida en la Constitución, tenían como propósito eliminar las marginaciones históricas. Y en este momento voy a permitir citar textualmente el final del criterio de la citada sentencia. Mientras existan desigualdades en el plano fáctico, es necesario que la legislación y la normatividad interna de los partidos políticos mantengan y operen las premisas que sustentan el establecimiento de cuotas de género para los partidos políticos, con la finalidad de disminuir los efectos perniciosos de esta tradición. Termina la cita. En este sentido, en la materia electoral, se ha avanzado de manera progresiva en la tutela y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres, tal como se puede advertir de diversas jurisprudencias que sobre el tema ha generado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cual me permitiré citar algunos de los rubros que considero importantes y que han impactado de una forma importante a la defensa y la potenciación también de los derechos político-electorales de las mujeres para el acceso no solo a los cargos de elección popular, sino incluso para integrar los órganos tanto electorales, cargos a accesar para integrar instituciones u órganos electorales administrativos y jurisdiccionales. Estos rubros son los siguientes: cuota de género, las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por ambos principios deben integrarse con personas del mismo género. Paridad de género, la interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres. Un poco de la sentencia que les comentaba y de diversas sentencias ha concluido a este rubro que me voy a permitir citar, que es paridad de género. Los partidos políticos tienen la obligación de garantizarla en la integración de sus órganos de dirección y en sus estructuras internas por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres. Si bien en este rubro de jurisprudencia los partidos políticos tienen su derecho a la autodeterminación, ninguna de su normativa debe estar por encima de la Constitución. Acciones, otro rubro son acciones afirmativas a favor de las mujeres, señala que no son discriminatorias,
el interés legítimo incluso para accesar a la protección de la tutela judicial, se determina en esta jurisprudencia que el interés legítimo las mujeres lo tienen para acudir a solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Y por último, de las que son más relevantes o que considero más relevantes, es paridad de género, debe cumplirse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación. Cabe destacar en cuestiones estrictamente electorales y en el Estado de México, derivado de diversos criterios jurisprudenciales y jurisdiccionales a nivel federal, a nivel local, se ha impactado la modificación de la normativa electoral. Por cuanto hace al Código Electoral del Estado de México, me gustaría comentarles que ya contempla la obligación de partidos políticos de postular las candidaturas atendiendo al principio incluso ya no de equidad, sino de paridad de género, lo que se tradujo que en la reciente elección pueda afirmarse casi con total seguridad que la legislatura que entrará en funciones en este septiembre próximo será la más equitativa en cuanto a paridad de género en la historia de nuestra entidad. Ello, repito, derivado de la serie de emisión de sentencias o de dictado de sentencias a nivel nacional como a nivel local que han impactado de alguna u otra forma la normativa electoral. Finalmente, es importante destacar que introducir la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales y administrativas de los órganos de impartición de justicia, no solo en materia electoral, sino en diversas materias, no implica en ninguna medida la preferencia incondicional hacia alguno de los sexos, ni compromete la imparcialidad judicial. Eso sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Naceli. En términos generales, resumo nos comentó desde el derecho al acceso al voto de las mujeres, el derecho a ser votadas, la evolución que tiene con acciones afirmativas, cuotas de género, y este término novedoso del que habla al final, paridad de género, y su aplicación inmediata a un hecho suscitado por la dirigencia de un instituto político. Muchas gracias. Y enseguida me permito dejar en uso de la palabra a nuestro experto en la materia administrativa, al magistrado Luis Octavio Martínez Quijada, para que nos ilustre de qué hacen en esta materia. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero expresarles que me siento especialmente privilegiado. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Es además un gusto reunirme con amigos. Siempre que vengo aquí a esta casa, a esta escuela judicial, me siento como cuando voy de visita a la casa de unos amigos. Puede uno estar charlando, platicando, abrazando a la gente y es un privilegio. Es doble privilegio porque la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa me eligió a mí para llevar la voz del tribunal, de este tribunal en este panel. Quiero decirles que en forma institucional, nuestro tribunal ha trabajado sobre la línea de la perspectiva de género, tanto en sus resoluciones como en los acuerdos de la Sala Superior de nuestro tribunal. Existe un acuerdo que reconoce la licencia de paternidad por 10 días, está desde 2012. Me llama la atención que en esa ocasión cuando se votó, hubo votos en contra. En el 2012 todavía no nos acostumbrábamos a que pudiera existir esa visión de perspectiva de género. Existe también un acuerdo por el cual se concede un día al mes a las mujeres que pueden tener padecimientos menstruales. Esto es un acuerdo muy innovador
y en su momento incluso salió en las noticias, salió en el periódico El País de España, que este tribunal había suscrito este acuerdo. Nuestro reglamento, aprobado en junio de 2017, tiene un uso de lenguaje no sexista, que si bien es cierto que hay quien dice que es correcto utilizar el género masculino para referirse a un grupo de hombres y mujeres, también lo es que nadie ha dicho que es incorrecto referir a las mujeres e integrarlas en las redacciones. Y bien, como último dato que me parece muy relevante, ayer mi amigo el magistrado Sergio Medina decía que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. En nuestro tribunal, hasta hace unos días, estábamos integrados por 24 magistrados, 12 hombres y 12 mujeres. Recientemente, con la designación de la magistrada Gaby Fuentes, se hizo el desempate. Entonces tenemos un tribunal integrado por 13 mujeres y 12 hombres. Entonces creo que eso es una medida ejemplar y espero que pudiera permear en otras integraciones. Y bien, atendiendo a la solicitud que hace nuestro moderador, el consejero Trujillo, traigo algunos casos que quisiera mencionarles. Evidentemente no me va a dar tiempo para darles muchos detalles, ojalá que en algún momento se pueda. El primer caso es el que yo he ubicado como el Cabo de Llaves. Se trata de una mujer que está detenida en los separos municipales de Nezahualcóyotl. Esta mujer sufrió actos de abuso sexual en los pasillos de los separos por parte del Cabo de Llaves y entonces hace su denuncia. Es una denuncia que hay que reconocerle, hay aspectos inhibitorios de las denuncias, la desconfianza, el miedo, la vergüenza. En este caso la mujer hizo su denuncia y el servidor público, el Cabo de Llaves, fue sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. Dentro del procedimiento administrativo disciplinario ofreció como pruebas los videos, algunos testimonios y videograbaciones. Entonces, y también un acta de averiguación previa. Pero cuando llega a su audiencia ante la autoridad administrativa, pues se da cuenta que esas pruebas no le convenían y entonces se desiste de ellas. Ante ese desistimiento, la autoridad administrativa resolvió, con base en lo que tenía, que propiamente era la denuncia de la víctima, y entonces ordena la destitución del policía. En contra de esa destitución, el Cabo de Llaves se va al juicio administrativo y hace valer el principio de presunción de inocencia. Cuando este asunto llega a la sala superior, se aprecia que el principio de presunción, bueno, dentro del derecho administrativo sancionador, son aplicables de manera prudente, moderada y con matices los principios garantistas del derecho penal. Y en este caso había que ponderar los principios que están respaldando al principio de presunción de inocencia y al derecho de denunciar y al derecho de que se hiciera una investigación en este caso. Entonces, los derechos, en este caso de la víctima, tenían un peso, una jerarquía mayor, son de mayor relevancia y sobre todo entonces tenía que respetarse cuando menos su derecho a que se hiciera una investigación. Así es que la sala superior, aplicando la suplencia de la queja, aplicando su deber de proteger derechos humanos, ordena a la autoridad que reponga el procedimiento y recabe las pruebas que ella tenía conocimiento que existían, a pesar de que el servidor público se había desistido de ellas. Un segundo caso es el que yo he titulado "No sirves para ser madre". Lo que pasa es, esto sucedió, es un juicio concretamente el 424/2011. Se trata de una mujer que está esperando para ser atendida
para tener a su bebé en un hospital y en principio, bueno, pues, tuvo un tiempo de espera muy fuerte, un tiempo muy sufrido. En el trayecto, ella lo denuncia así, en el tiempo de espera una enfermera se le acercó y le dijo, oye, tú no aguantas los dolores, como madre debieras de aguantar, no sirves para ser madre. Entonces, posteriormente, bueno, qué bueno que hubiera acabado ahí el asunto. A las 7 de la noche es atendida por una doctora. La doctora, a pesar de que había notas médicas que avalaban que era necesaria, que era indispensable una cesárea, ella considera que su pelvis es apta para la introconducción, es decir, la pelvis está preparada para el parto natural. Yo tengo incluso, tal vez sea incorrecto que lo diga, pero tengo la idea de que un parto natural lleva menos tiempo que una cesárea y casualmente el turno de esta doctora terminaba a las 8 de la noche. Entonces, se lleva a cabo el parto natural y posterior, bueno, afortunadamente pues nació una bebé, pero el personal médico que entra en sustitución se da cuenta que había un sangrado muy fuerte. La doctora se fue sin checar la estabilidad de la salud de la paciente y había un sangrado muy fuerte y eso le generó a la mujer un choque hipovolémico y una tensión de mayor nivel que terminó en una histerectomía, es decir, la extracción de su matriz. Y ella lo refiere, bueno, a partir de eso tuvo muchas secuelas de carácter psicológico, de carácter fisiológico y también de carácter familiar. Entonces, el órgano interno de control del hospital, del Instituto de Salud competente, destituye a la doctora. La doctora, en contra de la destitución, se va al juicio administrativo y en el juicio administrativo ofrece una prueba pericial, pero sucede que dentro del juicio la autoridad no ofreció un dictamen. Entonces, el único dictamen que existía era el de la doctora. En ese tiempo, no había dentro de la codificación del Código de Procedimientos Administrativos la posibilidad de un perito tercero en discordia. Se podría ordenar, pero en este caso existía una dificultad. Finalmente estábamos resolviendo con base en un dictamen pericial de solamente el de la doctora. La perspectiva de género al resolver esto está en cumplir el deber del juez de no solamente quedarse con los datos que vienen de un dictamen pericial, sino el familiarizarse con los conceptos médicos, adentrarse a la lógica de la medicina, aunque no es parte de nuestra especialidad, hasta llegar a un conocimiento pleno de las cuestiones, bueno, no un conocimiento pleno, pero sí un conocimiento suficiente para valorar adecuadamente el acervo probatorio. Afortunadamente, la destitución se conservó, este asunto llegó hasta la Suprema Corte. La doctora estaba destituida e inhabilitada, la inhabilitación se le tuvo que quitar por una cuestión ajena de constitucionalidad que no viene al caso, pero la destitución se preservó con base en una perspectiva de género, en la vertiente del correcto análisis de pruebas. Otro caso es también muy interesante acerca del control de convencionalidad respecto del artículo 71, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que actualmente se encuentra abrogada. Resulta que había un comandante en un municipio del Valle de México que fue denunciado por 3 mujeres de manera aislada que referían pues actos de esos que sabemos cuando vemos este tipo de denuncias son muy indignantes, ¿no? Insinuaciones, tocamientos, palabras, propuestas, incluso una de ellas refería a alguna cuestión muy desagradable que sucedió adentro de una patrulla.
Entonces, el órgano interno de control le inicia un procedimiento y le impone una medida provisional, una suspensión provisional. El servidor público tenía que estar suspendido de manera provisional mientras dure el procedimiento. Pero resulta que se queda ahí, el órgano interno de control deja las cosas en ese estado y pasado el tiempo, el comandante llega y presenta un escrito solicitando que se le reincorpore al servicio porque las facultades de la autoridad habían prescrito. Antes el plazo de prescripción era de 1 año. Entonces, como no se trata de una destitución, porque los policías normalmente, constitucionalmente, no pueden ser reinstalados una vez que se les da de baja, pero en este caso no se trataba de una baja, sino se trataba de una medida provisional. Entonces, la invalidez de esa baja tenía que tener por consecuencia que se le regresara al mismo lugar donde venía trabajando, es decir, con las mujeres que lo habían denunciado, y aparte se le pagaran todos los haberes que había dejado de percibir. Aquí el análisis es muy interesante porque es un análisis de ponderación. Hay que recordar que el tema de género, de derechos de las mujeres, no se puede ver a partir de la argumentación de legalidad. Tiene que buscarse un nivel argumentativo de derechos humanos, de ponderación. Entonces, hay que observar que lo que protege la prescripción es la seguridad jurídica de las personas. La prescripción de las facultades administrativas protege la seguridad jurídica, pero en este caso también estaba pendiente la satisfacción de los derechos de las víctimas que habían denunciado. De igual manera, la ponderación nos conduce a pensar que son derechos protegidos a nivel internacional con mayor relevancia, que tienen más impacto, que evidentemente se verían más afectados y con mayor seguridad si se regresa al agresor al lugar, al espacio de trabajo de la víctima. Entonces, con base en eso, se le negó que hubiera prescripción, a pesar de que sí existían los elementos para legalmente decir que había transcurrido ese plazo. A partir de esto, saben ustedes, bueno, los que somos juzgadores siempre vamos viendo nuevas cosas, se nos van, no quiero decir ocurriendo, pero vamos entendiendo las cosas y me parece que aquí hay una cuestión también que hay que observar. Se trata de agresiones de tipo sexual. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los actos de abuso sexual están asimilados a la tortura y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, en casos como en el de Cornejo contra Ecuador, ha dicho que los actos de tortura son imprescriptibles. Entonces, tal vez si se llegara, sé que se han presentado casos similares, pero tal vez este sería otro nivel de argumentación también válido. No quiero yo abusar del tiempo, todavía hay más casos, hay el caso de un policía que fue cambiado de adscripción de un municipio del Valle de México a otro, a una zona del sur del Estado de México, y él alegó en su demanda una violación al artículo 4 de la Constitución. El Estado tiene que favorecer y apoyar el entorno familiar, y a él hacía valer que se le alejaba, se le convertía en un padre lejano. Son temas muy interesantes. También está uno que a los servidores públicos nos interesa bastante, que es el artículo 108, fracción tercera de la ley del ICEMIM, que habla de que con los concubinarios, para acceder a una pensión de fallecimiento por parte de su concubina que ha fallecido, tienen que acreditar la dependencia económica. Eso es un trato desigual. Yo tengo que confesar que el primer caso que me llegó de estos no le di la razón, pero en los sucesivos tuvo que, bueno, hubo los criterios suficientes.
Voy a cortar ya mi intervención. Gracias, magistrado. Estoy como en el karaoke, que no me… me gusta el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Luis Octavio Martínez Quijada. Básicamente nos ha ilustrado con las medidas generales que ha tomado su tribunal en cuestiones de género y nos habló muy puntualmente de más de 3 asuntos del orden práctico donde han resuelto con perspectiva de género. Quiero recordarles que si hay preguntas y respuestas las pasaremos al final, procuraremos dar respuestas si los panelistas nos lo permiten al final de la sesión. Así es que les pido que si las hay, aquí están las tarjetas para hacerlas, que las vayan pidiendo y las devuelvan a los compañeros de asistencia. Finalmente, me permito dejar en uso de la palabra a la magistrada Armida Ramírez Dueñas, que como ustedes saben, que como lo hemos conocido, no solo es una brillante académica en la materia civil, sino también en su ejercicio. Por favor, magistrada. Gracias, magistrado. Buenos días. Para mí es una verdadera oportunidad el poder estar aquí esta mañana para poder hacer algunos comentarios en relación al juzgar con perspectiva de género. Hace un momento, o sea, cuando inició y el señor consejero hizo la moción de que prefería que hiciéramos comentarios desde nuestra experiencia profesional en el ámbito jurisdiccional, pues sí me coloco en un problema, les soy honesta, porque yo traigo preparada una presentación de forma diferente, o sea, en parte teórica y posteriormente con el análisis de algunos criterios jurisprudenciales que, como bien lo dijo él, pues todos los conocemos. Entonces, atendiendo a su moción, yo me voy a permitir comentarles que las juezas y jueces del siglo XXI tenemos un gran reto, o sea, sabemos que tenemos un gran reto a partir de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, como lo es el juzgar con perspectiva de género. O sea, si nosotros hablamos y leemos qué es la perspectiva de género desde el punto de vista teórico, pues nos podría parecer muy comprensible y podríamos quizá en muchas ocasiones manifestar pues que sí, que realmente en el análisis de nuestras resoluciones estamos aplicando la perspectiva de género, aunque no con la metodología que actualmente se nos ha establecido por la Corte solo para juzgar con perspectiva de género y en algunos criterios jurisprudenciales que han venido interpretando algunos aspectos fundamentales de este aspecto, como son la igualdad, la discriminación, los estereotipos y pues fundamentalmente el poder identificar cuando estamos ante una situación de acceso a la justicia en desigualdad de oportunidades. Porque el primer problema que tenemos es crear la conciencia de que en realidad, ¿qué es la perspectiva de género? O sea, poderla entender en su gran magnitud, pero no en el aspecto teórico, sino concretarla en la práctica. O sea, por lo que respecta al ejercicio jurisdiccional que corresponde a nuestro tribunal, del que todos aquí formamos parte, pues estamos conscientes de que sí se han realizado grandes esfuerzos para poder aplicar la perspectiva de género en las resoluciones. Como anteriormente lo dijo el magistrado, en la materia familiar y en la materia penal tenemos casos de mayor relevancia. O sea, en la materia penal hay varios casos paradigmáticos. Tan es así que el día de ayer en la tarde la ministra nos comentó, que yo creo que de eso nos sentimos
pues muy orgullosos que nuestro Tribunal Superior de Justicia tuviera un caso pues ya de relevancia internacional, que es en la materia penal. Por lo que respecta a la materia familiar, o sea, hay casos que incluso han tenido como consecuencia la adecuación de la normatividad, como es el caso de la acción de compensación indemnizatoria de la mujer en los que se ha dedicado al trabajo del hogar en los casos de divorcio. O sea, ahí tenemos una disposición en nuestro Código Civil que obliga al cónyuge que se dedicó a otro tipo de actividades de carácter laboral, o sea, externo, no en el domicilio conyugal, a que obtenga una indemnización que puede alcanzar hasta el 50% de los bienes. Entonces sí vemos que existen casos muy trascendentes, o sea, en la materia familiar, pues en cuestiones de pensiones alimenticias, en estos casos de la disolución del vínculo matrimonial, de la sociedad conyugal, perdón. Pero en materia civil y en materia mercantil, que es una materia que nosotros sabemos, o sea, más técnica, o sea, aquí igualmente se abre una interpretación más amplia, en la que al igual que en las otras materias que aquí se han comentado, los juzgadores tenemos que estar muy atentos a la narración de los hechos, a las pruebas aportadas y a cualquier indicio que en un momento determinado nos llevara a advertir una situación de desigualdad de alguna de las partes, de violencia hacia alguna de las partes, de discriminación o alguna categoría sospechosa. Por lo técnico de la materia, se vuelve un poco más complejo. Sin embargo, sí se han hecho algunos esfuerzos al respecto. Hay ocasiones, desde mi muy particular punto de vista, y con todo el respeto que me merecen todos aquellos que han realizado este esfuerzo, que quizás se menciona que estoy juzgando con perspectiva de género y en realidad no se está juzgando con perspectiva de género. No obstante ello, es muy loable el esfuerzo, porque esto es parte de la evolución y del camino que estamos llevando a cabo para poder llegar a aplicar la perspectiva de género en toda su amplitud. Conozco pocos casos en la materia civil y mercantil que desde mi punto de vista contengan toda la metodología aplicada en forma completa. Y creo que debemos pues decidirnos y empezar a intentar, como lo han hecho algunos juzgadores y juzgadoras, que incluso están aquí presentes, y que han enviado sus resoluciones a la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esa es la forma como podemos ir avanzando. Yo me permito hacer alguna reflexión en algún caso que se presenta muy frecuente, en casos que se presentan muy frecuentemente en la materia civil y que podrían darnos, o sea, material de análisis para introducir la perspectiva de género en esas resoluciones. Por ejemplo, es muy frecuente que en ocasiones se celebra un contrato de compra-venta o sea que ese contrato de compraventa lo celebran los cónyuges cuando están casados, pero posteriormente es un contrato de compraventa a plazos. Posteriormente, o sea, surgen problemas entre ellos, finalmente terminan disolviendo el matrimonio y cada uno de ellos llevó a cabo el pago de determinadas mensualidades. Hay ocasiones en que procede la rescisión
Y cuando procede la rescisión, ustedes saben que las partes están obligadas a restituirse las prestaciones y además al pago de un interés legal por el pago de esas parcialidades que se hubieran realizado. Tenemos casos en que en ocasiones la mujer, la excónyuge mujer, acude ejerciendo la acción de rescisión de contrato de compraventa y manifiesta que ella fue la que hizo el pago de estas mensualidades. Y ya que obtuvo la rescisión, en el momento de la ejecución de sentencia, cuando ya se le condenó al pago del interés legal, ella manifiesta que ese interés legal, en un momento determinado, puede ser inferior al pago que se realizó y que realmente la que realizó el pago fue ella y no el cónyuge varón, aunque la condena es hacia ambos. Yo me pregunto, ¿ahí no habría material para analizar una categoría sospechosa? Se los dejo a su reflexión. Igualmente ocurre en ocasiones en arrendamientos. En muchas ocasiones el cónyuge varón convence a la esposa, este era el domicilio conyugal, yo me voy a salir del domicilio conyugal. Y posteriormente viene y le hace alguna manifestación en relación a que necesitan celebrar un contrato de arrendamiento porque él tiene que justificar alguna circunstancia por otro motivo. Y ella accede a ello. Posteriormente le demanda la rescisión del contrato de arrendamiento y ella no tiene forma de justificar cuál fue la causa por la que se celebró. ¿No estaríamos ahí ante otra categoría sospechosa? Y también, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, en el que en muchas ocasiones el que contrajo el crédito, el que obtuvo el crédito fue uno de los cónyuges y el otro viene a solidarizarse con la deuda, ¿habrá algún momento en que el juez durante el procedimiento pueda advertir de acuerdo a los hechos, al caudal probatorio, pudiera identificar alguna categoría sospechosa? Pues yo se los dejo a su reflexión y sigo con la exhortación de que nos decidamos a seguir aplicando y aplicar la perspectiva de género en nuestras resoluciones. Gracias. Muchas gracias a la magistrada Armida. Ella ha dicho elegantemente algo muy interesante respecto de juzgar con perspectiva. Dijo, se trata de acceso a la justicia en desigualdad de oportunidades. Me parece que es un punto muy fino de reflexión, además de lo que nos deja de tarea como buena académica, nos invita a la reflexión y bueno, ya tenemos materia para investigación. Procedo con las preguntas, si ustedes me lo permiten. Tenemos la pregunta del magistrado Eduardo Alejandro Jaramillo, y él nos dice: la prescripción, institución jurídica que implica un límite al Estado para perseguir o sancionar, en tratándose de perspectiva de género, ¿es una institución jurídica, esa institución jurídica se ve anulada? Pregunta si hay criterio jurisprudencial, qué juicio de ponderación se realiza entre normas constitucionales e internacionales en su caso, que arrojen ese criterio. Y va dirigida desde luego al magistrado Luis Octavio Martínez Quijada. Miren,
no es que se vea anulada la figura de la prescripción, porque, como lo dije en algún momento, estamos a nivel de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos exigen un estudio práctico, un análisis práctico, no un análisis teórico. ¿A qué me refiero? El análisis práctico es el caso por caso, el caso individual de acuerdo a las especificaciones del caso. No es que se vea completamente anulada, sino que se puede darse el caso en que a partir de una ponderación de principios jurídicos se deba de inaplicar. Esto fue lo que se hizo en el caso que planteé, en el control de convencionalidad, para inaplicar en ese caso en específico, como juzgadores, juzgadores ordinarios, domésticos, no podemos declarar inconstitucionalidad de normas, pero en ese caso concreto, por la afectación que representaba el aplicar esa norma, podía justificarse una inaplicación. La ponderación de principios aquí nos conduce a eso. La prescripción protege la seguridad jurídica de una persona. Cuando hay actos de violencia sexual, esos actos de violencia sexual pueden afectar principios jurídicos, derechos de mayor relevancia, de mayor jerarquía, y pueden afectarse con mayor certeza, y eso puede justificar la inaplicación de las normas que hablan de prescripción. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, esta la hace el juez José Alfredo Cedillo González y va dirigida a la licenciada Sara Dávila y al magistrado Luis Octavio. La pregunta dice así: en los casos donde se hizo justicia a la mujer, además de posible pago de reparación del daño, ¿se determinaron garantías de no repetición? Adelante, por favor. Juez, en estos supuestos en materia laboral no existe la reparación del daño. Entiendo que juzgando con perspectiva de género nos debemos apartar un poquito nos debemos apartar mucho de la regla genérica. Sin embargo, únicamente se condenó a las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, no obstante que se hizo un estudio de jurisprudencias. Sin embargo, no ubicamos ninguna posibilidad de condenar a la reparación del daño, y en principio porque no se reclama, se establece únicamente el pago de prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo. Fue por ese motivo que nosotros únicamente condenamos a lo que se estaba reclamando. Espero haber contestado. ¿Puedo tener la tarjetita? Gracias. Miren, yo creo que es un punto que es importante observar. Creo que nuestras sentencias deben de ir apegadas cada vez más al principio de reparación, de reparabilidad de los derechos humanos, que está reconocido por el artículo 1 de la Constitución, y hay toda una serie de jurisprudencias al respecto por la Corte Interamericana de Derechos. Debo de decir que en estos casos en específico que mencioné, donde en su mayoría se trataban de procedimientos disciplinarios, se enfocaron las sentencias a ver las consecuencias que iba a tener sobre la persona que acudía a demandar, porque esa era estrictamente la litis.
En algunos otros casos, como el que solamente mencioné, el de las pensiones del ICEMIM, en los casos de la pensión del concubinario, en esos casos sí hay una reparación al pago de la pensión, o sea, a que se determine favorablemente la pensión y el pago de las pensiones dejadas de percibir. Entonces, igualmente, en algunos casos sí es posible, pero yo creo que sí hay que tomar en cuenta esto, porque las afectaciones a las mujeres a veces las encontramos en el carácter de víctimas y como tales, como víctimas, hay una legislación doméstica que es la Ley de Víctimas reglamentaria del artículo 1 de la Constitución y es recomendable que acudamos a eso porque establece ahí medidas reparatorias específicas. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este panel. No me queda a mí sino agradecer primero a los panelistas y desde luego a todos ustedes, magistrados, consejero, señores jueces, compañeros de juntas y órganos administrativos, tribunales administrativos, lo valioso de su asistencia. Mil gracias, están en su casa.